Hola chicos, ¿cómo están? En este video vamos a hablar de los condensadores, también conocidos como capacitores. Vamos a hablar de qué cosa es la capacitancia y vamos a ver qué es lo que ocurre dentro de un capacitor de placas paralelas, que va a ser la representación más común de lo que vamos a tener. ¿Ok? Entonces imaginemos que tenemos dos placas paralelas y que una de ellas está conectada a un lado positivo de la batería y otro a un lado negativo de la misma batería. Entonces estamos conectando básicamente dos placas a una diferencia de potencial. Entonces, ¿qué cosa es una diferencia de potencial? Una diferencia de potencial en realidad es un almacenamiento de energía. Esta batería, si bien no está almacenando carga, porque tenemos en un lado las cargas positivas y en otro lado las cargas negativas, ¿cierto? Lo estoy representando así, no es exactamente como se representa o como realmente está ocurriendo, pero vamos a imaginar que en un lado se encuentran cargas positivas y en otro lado cargas negativas. ¿Ok? La carga total va a ser cero, pero esta diferencia de una carga positiva y otra carga negativa hace que haya una diferencia de potencial entre los dos extremos o los dos porres, como se conocen. Aquí un potencial en A y un potencial en B. Además sabemos que la diferencia de potencial va a ser igual. En este caso vamos a imaginar que tenemos una pila de 1.5 voltios. ¿Okay? Esto quiere decir que esta pila tiene el potencial, tiene la capacidad de poder generar trabajo. Pero así como tal, la batería, sin conectarse a nada, no va a generar ningún trabajo. No va a haber ningún movimiento de cargas en lo absoluto. Si esto conectamos con un alambre, digamos, conectamos la batería con un alambre a una resistencia, que podría ser bien un foquito, ¿qué es lo que estaría pasando? Si tenemos un lado las cargas positivas y otro lado cargas negativas, entonces va a haber un movimiento de cargas para tratar de neutralizar esto. Entonces las cargas negativas, ustedes saben, lo que se mueve en realidad son las cargas negativas. Lo que se mueve en realidad son los electrones. El movimiento de electrones, el salto electrónico de una molécula a otra, en realidad eso es el flujo de corriente. Esto es la corriente eléctrica, el movimiento de electrones. ¿Okay? Entonces, como habíamos dicho que la parte de abajo están las cargas negativas, estas cargas negativas están moviéndose de esta manera. Y al moverse unas cargas, ¿qué es lo que hace aquí? Los choques electrónicos produce una luminosidad. ¿Okay? Entonces estamos haciendo un trabajo. Esta batería, si bien no almacena carga, porque la carga total era cero, tiene el potencial o tiene la capacidad de generar un trabajo. Yo no le daba esa posibilidad de hacerlo. Ahora, al conectar un alambre y conectar una resistencia, que en este caso es un foco, le estoy dando esa posibilidad de moverse las cargas negativas hacia el lado donde las cargas están positivas, a tratar de neutralizarse. Mientras se van neutralizando, en el tiempo va a llegar un punto donde esta batería ya se va a decir que está descargada, porque ambas cargas estarían totalmente neutralizadas. ¿Ok? Entonces, eso es la diferencia de potencial. La diferencia de potencial es una capacidad de poder generar un trabajo, de poder realizar un trabajo. ¿Cómo se realiza un trabajo? Con el movimiento de cargas. Al haber movimiento de cargas o movimiento de electrones, yo estoy realizando un trabajo eléctrico. ¿Ok? Esta es la diferencia de potencial. Entonces, vamos nuevamente al caso de condensador de las placas paralelas. ¿Ok? En las placas paralelas, ¿qué es lo que está pasando? Conectamos uno a un potencial A y otro a un potencial B. Yo no sé cuántos son los potenciales absolutos, pero lo que sí sé es que la diferencia de potencial es 1.5 voltios. En este caso, que puede ser una batería de 3 voltios o una de 9 voltios, o una fuente inclusive, ¿no? Que podría darte inclusive una diferencia potencial mucho más grande que esto. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a imaginar que esto está a 0 voltios, o vamos a decir que está a 0 voltios y aquí está a 1.5 voltios, que en realidad son potenciales relativos, ¿no? Para simplemente ilustrar que hay una diferencia de 1.5 entre uno y otro. Como este es un lado positivo, y ustedes saben que por la ley de Gauss, una consecuencia de la ley de Gauss, ¿no? Nos dice que todas las cargas se distribuyen en la parte exterior de un conductor. Este alambre es conductor, estas placas son conductores. Entonces esta carga positiva lo que va a hacer es almacenarse aquí. Entonces, cuando yo conecto un alambre de este punto a la placa, lo que está pasando es, voy a distribuir esta carga positiva en toda la superficie de esta placa. Y lo mismo pasa en el lado de abajo. Ustedes saben que las cargas se distribuyen en la superficie. ¿Y hasta qué momento va a haber este movimiento de cargas? Hasta que haya un equilibrio electrostático.
Pero ¿cómo se movieron las cargas positivas, profesor? Pero entonces quiere decir que los protones se han movido de aquí para acá. No, lo que está pasando es que los electrones en realidad se están yendo para allá. Al irse los electrones de esta placa que estaba inicialmente neutra, deja huecos electrónicos de moléculas positivas, de iones positivos, ¿no? Que efectivamente lo que está habiendo aquí es un déficit de electrones. Estos electrones se están moviendo para tratar de neutralizar unos cuantos de estos. Los neutraliza hasta donde puede, ¿no? ¿Y cómo sé cuánta carga va a almacenar? ¿Cómo sé cuánto puedo almacenar aquí? Va a depender de dos cosas. Va a depender del área de esta placa, porque ahí es donde se distribuyen estas cargas, y va a depender de la distancia, que están separadas. Porque como hay una distancia, hay una atracción de estas cargas negativas con estas cargas positivas. Si estamos más lejos, la atracción es menos. Entonces se va a cargar menos, por ende. Entonces hay una relación bien clara entre el área de estas placas y esta distancia, que me va a decir básicamente cuánta capacidad de carga puedo almacenar aquí, más Q, y aquí en esta placa menos Q. Date cuenta que el condensador en líneas generales no almacena carga, porque la carga total es cero. Lo que está pasando es que va a almacenar, igual que la batería, una diferencia de potencial. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso que voy a hacer? Voy a desconectar esto. Vamos a desconectarlo. Quitamos la batería. Y ahora sí, como les había dicho, que por consecuencia de la ley de Gauss, es que los conductores en toda su distribución, en toda la parte interna y externa, todos los conductores tienen el mismo potencial en todos los puntos. Porque el campo total en cualquier parte de un conductor era cero. Era lo mismo que pasaba en una esfera, ¿no? Una esfera conductora que estaba cargada, las cargas se distribuían en la parte de afuera, entonces hacía que el campo en todas las partes interiores sean cero. Esto llevaba a un equilibrio electrostático. Y todos los potenciales en todos los puntos era el mismo. Entonces el potencial de lo que estaba colocado aquí, voy a decir que este está BA y este está BB, sabiendo que la diferencia de potencial era 1.5 voltios. ¿Ok? Entonces la batería lo que ha hecho es, se le dice que carga al condensador, pero en realidad no lo está cargando, lo que está haciendo es distribuir sus cargas. Distribuir sus cargas de tal manera que abajo la placa tenga menos Q y la placa de arriba tenga más Q. ¿Ok? Saben que la carga total es cero, pero hay una diferencia de potencial de cuánto lo que dio la pila, la batería. Entonces esto de aquí yo lo puedo conectar con una resistencia, o bueno, un foquito, y lo va a encender. ¿Por qué? Porque estas dos placas se comportan como una batería en este momento. Porque ya se dice que el condensador está cargado. Ahora, ¿cuánta carga almacenar una de las placas más Q y otra menos Q? Pero ¿cuánto es ese Q? Eso va a depender, como les dije, del área de estas placas y de la distancia. ¿Ok? Entonces vamos a hablar ahora de lo que es la capacitancia. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es la capacitancia. Habíamos dicho que la capacidad de almacenar la carga positiva y negativa dependía del área y la distancia. ¿Ok? Entonces vamos a tratar de demostrar un poco esto. Si analizamos las dos placas, una carga positiva y otra con carga negativa, vamos a dibujar la línea de campo. ¿Cómo serían? Mira, este sería saliente, 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 y aquí de positivo a negativo, tú bien sabes esto, positivo a negativo. Vamos a dibujar estas cantidades nada más. Esta negativa, ¿cómo son las líneas de campo de una carga negativa? Siempre son entrantes, ¿no? ¿Y cómo van? De positivo a negativo. ¿Ok? Pero aquí me faltó dibujar también que esta carga positiva también, en este punto de aquí, también está haciendo estas líneas de campo salientes. Y esta carga negativa también tiene líneas aquí entrantes. ¿Ok? Entonces vamos a analizar más o menos cómo son estas líneas de campo y cómo sería el campo total dentro del condensador. Vamos a decir que como esta distancia es bien pequeña en función de su área, porque eso es lo que va a pasar, vamos a tener una distancia muy pequeña y el área considerablemente mayor, por eso que vamos a decir que esta distancia es muy chiquita. Como es muy chiquita, prácticamente estos dos se cancelan, y aquí abajo también se cancelan.
habiendo solamente campo en la parte interior. Esto es una aproximación en realidad, ¿no? Porque saben que efectivamente fuera de la parte del condensador, en la parte de la carga positiva y la carga negativa, también hay líneas de campo, solo que son en mucho menor cantidad que en la parte interior. Entonces vamos a decir que aquí solamente hay campo entre las dos placas y en la parte exterior no existe campo. ¿Y cómo encontramos este campo? Esto lo habíamos visto con la ley de Gauss. Habíamos dicho que este campo que se encuentra dentro de magnitud, ¿ok? Porque el campo es un vector, pero vamos a ver la magnitud. Venida dando por el sigma sobre E sub 0. Esto es aplicando la ley de Gauss, utilizando una superficie gaussiana en medio como una placa infinita que está en medio de las dos y podemos encontrar esta expresión. Además, sabíamos que dentro de dos placas paralelas el campo es uniforme. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa en el punto donde me encuentre, que está en el interior, puede ser en este punto de aquí, en este punto de aquí, en este punto, o cualquiera de los puntos que se encuentre dentro o en medio de las dos placas, el campo como vector sigue siendo el mismo, en dirección hacia abajo y en magnitud sigma sobre E sub 0. ¿Qué cosa es el sigma? Densidad superficial de carga. ¿Qué cosa es la carga sobre el área? Muy bien. Además también habíamos llegado a una expresión. Habíamos dicho también que la diferencia de potencial o el voltaje era E por D. ¿Okay? Aquí en magnitud, ¿no? Porque el potencial ustedes saben que es un escalar y el campo es un vector. Pero en magnitud se cumplía también esto dentro de dos placas paralelas. ¿Okay? Entonces vamos a reemplazar lo que tenemos aquí. Voltaje o diferencia de potencial era E. ¿Qué cosa es E? Es carga sobre área por E sub 0. ¿Por qué más? Por la distancia. ¿Ok? Entonces, fíjate lo que tenemos aquí. Carga, voy a despejar carga, es igual B a E sub 0 entre D. Ok, interesante a lo que he llegado. Utilizando las expresiones que tenemos de la ley de Gauss y utilizando esta expresión que ya habíamos encontrado antes, ¿no? Sabiendo que el campo es uniforme entre las dos placas paralelas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? A todo esto de aquí lo voy a llamar, esto fíjate que es una constante, ¿no? El S es una constante, el área es una constante y la distancia es una constante. Entonces, como todo esto es una constante, yo lo voy a llamar una constante C. Entonces, la carga es C por B, donde C se le conoce como capacitancia, o capacidad, ¿no? Voy a ponerlo como capacidad. Algunos autores lo conocen como capacitancia también. La capacidad de un condensador yo te había dicho que depende de qué cosa. Depende del área y depende de la distancia. Entonces yo estoy definiendo la capacidad como E sub 0 A entre D. Fíjate que es una propiedad que es invariante a la diferencia de potencial a la que la someto. Depende únicamente de la forma geométrica, del área de las placas y la distancia en la que están separadas. Eso fue lo que habíamos dicho en la parte anterior, que la capacidad de almacenamiento de carga más Q y menos Q depende de qué cosa, depende del área superficial donde me encuentro para poder almacenar esas cargas positivas y también depende de la distancia porque hay una atracción entre las cargas negativas y positivas y estamos demostrando que efectivamente es eso. Mira, estas dos expresiones son las que nos definen el comportamiento de todo condensador. ¿Ok? La carga es capacitancia por voltaje. Pero no te confundas, muchas veces podemos pensar que al colocar una diferencia de potencial mayor o menor, la capacitancia va a cambiar, porque esta expresión nos da un poco a entender eso, ¿no? Mira, carga es capacitancia por voltaje. Entonces, si aumenta el voltaje, la capacitancia tiene que cambiar. No. La capacitancia y la carga están relacionadas entre las dos. Pero la capacitancia solamente depende de las propiedades geométricas, del área y la distancia. ¿Ok? Entonces, no caigas en ese tipo de preguntas. La capacitancia no depende de la diferencia de potencial a la que asume. ¿Ok? Entonces, tenemos básicamente el comportamiento de un condensador, cómo se llega a cargar, cómo es el campo en medio de los dos y qué cosa es la capacitancia. ¿Ok? Luego vamos a hablar un poco de lo que son los dieléctricos. ¿Por qué? Porque estos condensadores obviamente no están sobre aire, ¿no? Tenemos que tener algo que los separe. Esa es la primera importancia de un dieléctrico. Es un material aislante que lo que hace es permitir la separación entre ambas placas.
Y estas placas son enrolladas, ¿no? Y eso lo podemos ver después. ¿Ok? Entonces vamos a hablar ahora de lo que son los dieléctricos. Ahora vamos a hablar de lo que es un dieléctrico. Un dieléctrico es un material que tiene una baja conductividad, o sea que es un material aislante, pero no es cualquier aislante. Es un aislante que tiene la propiedad que al verse sometido a un campo eléctrico externo, sus moléculas se orientan en dirección a ese campo. ¿Ok? Entonces se forman dipolos. Estas moléculas pueden ser polares como no polares. ¿Qué cosas son las moléculas polares? Son moléculas que en el interior las cargas están distribuidas de manera simétrica, como lo pueden ver aquí. Y las moléculas no polares, las cargas no están distribuidas de manera simétrica. En cualquiera de los dos casos, al verse sometido a un campo eléctrico externo, estas moléculas se orientan en dirección del campo, teniendo las cargas negativas al lado izquierdo y las cargas positivas al lado derecho. ¿Ok? Esto sucede dentro de un dieléctrico. Pero ¿de qué depende que tanta cantidad de moléculas se orienten en dirección del campo? Va a depender de dos cosas. Depende de la intensidad de ese campo y depende del material de ese dieléctrico específico. Esta propiedad que nos dice qué tantas moléculas van a ser polarizadas en presencia de un campo eléctrico externo se conoce como permitividad eléctrica. La permitividad eléctrica E. Y esa permitividad eléctrica E, ustedes ya la han visto cuando hablamos de permitividad eléctrica del vacío, ¿cierto? O del aire, ¿no? Que era E sub 0. Ahora lo que vamos a hacer una comparación donde la permitividad de un material dieléctrico va a ser K veces la permitividad del vacío. ¿Qué cosa es ese K? Ese K vendría a ser como una permitividad relativa, ¿no? ¿Qué tantas veces la permitividad del vacío tengo, ¿no? Ese K tendría que ser la permitividad absoluta de ese material sobre la permitividad del vacío. Y a este K se le conoce como constante dieléctrica. Y ustedes van a ver ahora qué tan importante es esta constante dieléctrica que depende únicamente del material que estoy utilizando. Ahora vamos a ver qué es lo que sucede cuando colocamos un material dieléctrico dentro de dos placas paralelas que vendría a ser un condensador. Colocamos un dieléctrico en medio de dos placas paralelas que están siendo sometidas a una diferencia de potencial. Esto de aquí es un condensador. El condensador va a estar cargado. Se dice cargado porque en realidad no almacena carga, ¿no? De tal manera que una de las placas va a estar con más Q y otra con menos Q. ¿Listo? Entonces, antes de colocar el dieléctrico hemos cargado el capacitor o el condensador y vamos a quitarle la batería. Quitamos la batería, quitamos la diferencia de potencial y lo que tenemos es un condensador que se dice que está cargado. Una placa está con positivo y otra placa con negativo. ¿Okay? En medio existe un dieléctrico. Como aquí hay una placa positiva y una negativa, quiere decir que aquí hay un campo eléctrico que viene de esta manera. De la carga positiva a la negativa. Ahora, como hay un campo eléctrico y un dieléctrico, ustedes saben que es un aislante, pero tiene la propiedad de orientar sus moléculas en el sentido del campo. Como hay un campo y el dieléctrico está siendo sometido a este campo, entonces las cargas se van a polarizar de esta manera, positivo, negativo, y así muchas de estas moléculas, ¿no? ¿Qué tantas moléculas? ¿De qué depende eso? Ya tú sabes, ¿no? ¿De qué depende qué tantas moléculas se han polarizado alineadas al campo? Depende de la intensidad de este campo y depende de qué más, de las propiedades del eléctrico, ¿no? De la constante eléctrica, que en realidad es una permitividad relativa eléctrica de ese material. Muy bien, entonces mira lo que está pasando adentro. Estas moléculas se están polarizando, pero si analizamos lo que está pasando aquí, en el lado derecho está como almacenándose las cargas positivas. Y en el lado izquierdo están como concentrándose en realidad, no almacenándose, sino concentrándose las cargas negativas. Y en medio, el efecto de las positivas con las negativas se están contrarrestando. ¿Ok? Entonces, es básicamente todo lo que está pasando aquí es parecido a como si las cargas positivas estuvieran en el lado derecho y las cargas negativas en el lado izquierdo. Porque el efecto viene siendo el mismo. Porque al centro, todas las positivas con negativas se contrarrestan y no hay ningún efecto.
Entonces básicamente lo que está pasando gracias al dieléctrico es eso. Voy a ver si lo puedo borrar solamente eso. Fíjate que las cargas no han cambiado para nada. ¿Por qué no han cambiado? Porque no hay nada, ni un alambre que está yendo a ningún otro elemento y tampoco hay conducción entre uno y otro, no hay conducción. ¿Y por qué no hay conducción? Porque el material que está en medio, yo te dije que este era un material aislante. Entonces no hay conducción entre este y este. No existe eso. Por eso que las cargas positivas más Q se mantienen a la izquierda y menos Q a la derecha. Habíamos dicho que aquí existía un campo, pero también habíamos dicho que el material dieléctrico está generando un campo contrario. Aunque es menor intensidad, ¿no? Pero de todas maneras está generando un campo eléctrico contrario. ¿Por qué? Porque las moléculas se han polarizado, voy a ponerlo aquí, de esta manera, menos más. ¿Ok? Como si todas las cargas se estuvieran concentrando en el lado derecho, las cargas positivas, y las cargas negativas en el lado izquierdo, haciendo un campo eléctrico contrario al campo de condensador. ¿Ok? Además, ¿qué más sabemos? Sabemos que E por D es el voltaje o la diferencia de potencial entre estas dos placas. ¿Ok? Pero ahora fíjate, el campo se ha visto disminuido gracias al dieléctrico. Como el campo se ha visto disminuido, pero la distancia sigue siendo la misma, entonces el voltaje o la diferencia de potencial entre las placas ha disminuido, ha decaído. Y además también sabemos otra cosa. C por B es Q. C, capacitancia o capacidad, ya hemos demostrado y hemos visto qué cosa es esto. El voltaje ha disminuido. Pero la carga no se ha visto afectada para nada. Mira, más Q y menos Q no se ha visto afectada para nada porque no hay un alambre que los una a los dos o que los una a otro elemento. No hay nada que está sucediendo ahí en medio. Entonces, esta carga se mantiene igual. Para que esto se mantenga igual, quiere decir que la capacitancia tiene que aumentar. Eso es lo que está pasando en medio de este condensador al colocar un dieléctrico. Primero, estas dos placas se mantienen separadas gracias a que algo lo está separando. Algo físicamente lo está separando. Resuelve el problema mecánico de que estas dos no se junten. Segundo, este material tiene que ser aislante para que no permita el paso de electrones de esta carga a esta carga, porque si no estaría en corto. Por eso que tiene que ser aislante. Y tercero, lo que está haciendo es las moléculas al polarizarse están generando un campo contrario, disminuyendo el campo total. ¿Y qué es lo que hace esto? La capacitancia aumenta. ¿Y cómo aumenta? ¿En qué tanta magnitud aumenta? Aumenta con esa constante K. Ahora la capacitancia o la capacidad de un condensador que tiene en medio un dieléctrico va a ser esta K, que es una constante dieléctrica que ya hemos visto, ya hemos hablado de qué cosa es, multiplicado por la capacitancia de condensador sin dieléctrico. Acá puedo poner sin dieléctrico y aquí es constante dieléctrica. ¿Ok? Entonces esto es básicamente lo que está pasando al colocar un dieléctrico en medio de dos placas. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque al aumentar mi capacitancia yo puedo hacer que las dimensiones no tengan que ser demasiado grandes para tener una capacidad de almacenamiento de carga. Así puedo hacer que mis condensadores sean más pequeñitos. Porque lo único que necesito es que el material que ponga en medio sea un material tal que me aumente esa capacidad o esa capacitancia total. Por eso es que los condensadores no son tan grandes, porque si estuvieran todos en medio vacío o en el aire, tendría que tener unas dimensiones exorbitantes para poder tener la capacidad que tiene. Por ejemplo, un farad es bastante capacidad, bastante capacitancia. Yo te invito a que demuestres cuáles serían el área y la distancia que podrían tener esto en el vacío para poder tener un farad. Vas a ver que es exorbitante. Por eso, para llegar a eso que sí efectivamente existe, se utilizan los dieléctricos. ¿Sí, chicos? Entonces, básicamente eso es lo que sucede en un condensador cuando colocas un dieléctrico en medio. Pero lo que estamos haciendo es demostrarlo cuando la pila o la batería ya se ha desconectado. Un caso diferente es cuando la pila se mantiene conectada. ¿Por qué? Porque el voltaje no va a disminuir. Lo que va a aumentar en ese caso va a ser la carga. ¿Ok?
Entonces, eso es lo que tenía para mostrarles ahora. ¿Cómo funciona un condensador? ¿Qué es lo que sucede en medio del condensador? ¿Cómo es el campo medio? ¿Cómo se calcula este campo medio? ¿Y qué son los dieléctricos y cómo alteran la capacidad de un condensador?